bienvenido a todos los espectadores que ahora mismo pues estáis frente a este nuevo programa, ante este nuevo producto que viene pues a mostrar, como bien indica su nombre, pues ese lado, cara B de la historia, esa historia que muchas veces queda relegada, queda olvidada para muchos historiadores, porque tienen un carácter pues más legendario, más mítico, pero que realmente viene marcando la contemporaneidad, ha marcado nuestra idiosincrasia, nuestra personalidad, nuestra forma de entender el mundo y que muchas veces desconocemos y que en este programa vamos a poder profundizar, conocer y sobre todo desentrañar. Y para ello no estaré solo, contaré pues con un compañero de aventuras, José Antonio Aguilera, que iremos de la mano pues caminando, abriendo y sobre todo pues mostrándoos esa cara B, ese desconocimiento que tenemos sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sin duda alguna aquello que repercutirá también en nuestro futuro. Programas que ahondarán en elementos tan propios como, pues vamos a decir, la Inquisición, el origen de las peregrinaciones. Vamos a hablar incluso de elementos tan contemporáneos como el mundo del cine y el mundo del cómic. También vamos a tocar el mundo del videojuego, pero siempre desde una perspectiva puramente histórica, pero quizás como nunca se ha hecho, desde algo y una óptica propia del siglo XXI y intentando, sobre todo, que aprendáis, que disfrutéis y, sobre todo, que quedéis ensimismados con esta historia tan propia que os ofrecemos. Y, cómo no, también vamos a buscar la tendencia, vamos a buscar la actualidad y, sin duda alguna, hay algo que a día de hoy pues sigue sonando en todos los medios de comunicación, abunda por todos los rincones del mundo, no solamente en la propia Europa, que es el nombramiento de un nuevo Papa. El papado es algo que siempre ha atraído a todos y que pues en este programa vamos a intentar desentrañar cuál es el origen, cuáles son los papas que han hecho historia y sobre todo aquellos misterios que se guardan dentro del Vaticano. Y para ello pues José Antonio y yo vamos a aventurarnos pues en este fantástico, vamos a decir, misterioso y sobre todo único mundo que se vive dentro del propio San Pedro de Roma. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bienvenido a ti también, a la cara de la historia. Y como tú dices, le vamos a dar la vuelta al disco y sobre todo en este programa vamos a romper un poco los esquemas porque también me habéis mandado a Roma y he estado allí, he estado dentro del cónclave y puedo traer noticias interesantes. Pues creo que vamos a poder ofrecer una gran variedad de perspectivas, pero una cosa importante, José Antonio, me gustaría empezar por algo. Hemos hablado de que queremos traer la historia al presente. El papado en la contemporaneidad. Es verdad que el papado, yo creo que a todo el mundo le resulta muy atractivo, ¿no crees? Sí, es un tema muy atractivo, de hecho te lo puedo decir porque allí he visto millones de personas pendientes, que estamos todos pendientes de una simple chimenea para elegir a una persona que prácticamente pues va a ser el rey, el que gobierna la iglesia moderna de ahora, pero que esto a lo largo de la historia siempre ha sido así y siempre ha ocurrido y lo vamos a ir viendo y desglosando en esta cara B de la historia del programa de hoy. La cara B del papado, ¿no? Vamos a intentar ahondar en eso, en ese pasaje. Actualmente, bueno, tenemos a nivel contemporáneo, a día de hoy, ¿no? Vemos películas como Cónclave, ¿no? Vemos como el mundo del cine, pues tiene muy presente este personaje, esta figura, porque no deja de ser no simplemente una figura a nivel religiosa, sino también un jefe de Estado, que yo creo que es otro de los puntos que debemos intentar desentrañar, ¿no? Cómo el Papa adquiere ese título de pontífice máximo y se eleva como una figura por encima o como un rey, como tú bien has mencionado. Y tenemos personajes como Dan Brown, ¿no? ¿Tú has leído Ángel y Demonio, José Antonio? Claro, por supuesto, fanático de Dan Brown, aunque bueno, su rigor histórico y todo eso da mucho que cuestionar, pero esta película acertó igual que la película Cónclave, bueno, el libro y la película, porque primero está el libro, que es mucho más detallado siempre que la película. Y tú has comentado la película Cónclave, es curioso porque salió en enero, tú y yo lo hemos visto antes del Cónclave, y hay que ver lo que ha acertado y las casualidades, ¿no?, de la película. Hay detalles que sí y que no, pero es curioso y te daré un detalle porque pasó algo allí en Roma que me recordó bastante a la película. Bueno, eso lo hablaremos en el respectivo programa porque vamos a ahondar profundamente en ese concepto del cónclave, pero me gustaría también desarrollar eso, ¿no? Hay que ver cómo Dan Brown, un escritor que, bueno, primero la gente cree equivocamente que el Código da Vinci fue la primera obra. La primera obra fue Ángeles y Demonios y él de una forma muy inteligente lo que hace es colocar como punto de partida algo que recientemente hemos visto, que es esa muerte del Papa, ¿no? Una muerte que siempre parece que está, vamos a decir, envuelta en un cierto misticismo. Siempre se habla del asesinato en muchos casos, ¿no? En esas contiendas que hay dentro del propio corazón vaticano.
Y a partir de ahí narra una historia basada en personajes como los propios Illuminatis, es decir, elementos que son propiamente de la historia, que realmente, como tú bien has dicho, no son fieles como tal, pero que acaban ahondándose y uniéndose. Y crea vamos a decir, un discurso que es muy atractivo para el público, pero yo creo que es por la magia que representa el propio Vaticano. ¿Para ti qué representa el Vaticano, José Antonio? Bueno, el Vaticano, además de ser historia profunda, la historia de las elecciones de los papas, la historia de este país que se ha formado y además, bueno, sus tesoros, sus secretos, sus misterios, porque hay que recordar que el Tesoro Vaticano alberga, se supone, que los tesoros y los secretos más grandes de la historia. Incluso casos ovnis. Es que a mí me han llegado a contar que hay casos ovnis, que el Vaticano tiene. Casos de contactos extraterrestres, que se están hablando, tal como se hablaban ahora con el caso de Trump, que se iban a desvelar muchos casos. Se dijo que se podía desvelar casos de contacto extraterrestre. Yo creo que aquí ya entramos mucho en la conspiración profunda. Igual que tú has comentado los Illuminati en el libro de Dan Brown, también se habla de una conspiración judeo-masónica para acabar con el cristianismo, que más o menos tiene relación. Y esto es real, que esto no es conspiración real, que está hoy día a la orden del día, tal cual. Fraguándose desde dentro. Eso también se ha visto en series de nuevo, tan contemporáneas también, y de producto nacional, que ha tenido mercados fuera incluso de la propia España, como por ejemplo 30 monedas, ¿no?, de la Iglesia, donde también muestra, a partir de esa reliquia, que algún día también hablaremos de ella, que la tendremos presente, esa reliquia que al fin y al cabo pues se convierte en elemento de deseo de esa otra facción del Vaticano que no se conoce. ¿Sabías también que Charlton Heston se metió en la piel de Miguel Ángel para enfrentarse al Papa Julio II? Pues me lo tienes que contar. En una famosa adaptación también de un libro muy interesante de Irving Stone, que muestra el conflicto, ¿no?, entre el propio Julio II y el propio Miguel Ángel, ¿no? Esa ejecución de la Capilla Sixtina, que también dedicaremos algún programa, ¿no?, a esa figura clave de la historia que es Miguel Ángel. Y sin embargo seguimos, ¿no? El propio también Assassin's Creed, ¿lo conoces el juego, José Antonio? Por supuesto, y además lo tengo pendiente porque como he estado en Roma y recuerdo que está basado en la historia de Roma y mi memoria es muy limitada porque tú tienes una memoria bibliotecaria, y lo tengo pendiente, lo tengo que instalar y quizás hablaremos también más profundamente, ¿te parece? Perfecto, la verdad que es una forma... Parece que es mentira, ¿no? Parece que, oye, con los videojuegos no se puede aprender. Creo que a partir de este programa vamos a intentar hacer ver a los espectadores que el videojuego también es una herramienta, al igual que el cine, o al igual que un buen libro, por supuesto, ¿no?, para seguir aprendiendo. Ahí se cuenta o se narra la visión de un papa español, del que también hablaremos hoy, que es Alejandro VI, un papa Borgia, ¿no?, valenciano, que será visto como esa visión opuesta a otro grupo, otra gran afiliación histórica que son los templarios, pero al que también le dedicaremos un programa mucho más profundo. De hecho, bueno, está la serie de los Borgias y es verdad que a raíz de juegos como Assassin's Creed, mucha gente ha decidido estudiar historia y están ahora mismo pues siendo historiadores, porque los videojuegos se basan, aunque sea ficción, en historia y se aprende bastante. Y a lo largo del tiempo se han creado pues muchos juegos de ficción que están basados en historias reales y por tanto aprendemos también con los videojuegos. Y esto también lo iremos viendo porque lo tenemos planteado en varias sesiones de varios capítulos centrados en videojuegos, en cómics, en todas estas cosas que parecen que no, que nuestras madres nos riñen y dicen, hay que ver las horas que estás perdiendo. Pues no, estoy aprendiendo. He aprendido historia gracias a Assassin's Creed. Vamos, aquí tenemos nosotros, ¿no?, este pequeño rinconcito nuestro, donde tenemos cómics, donde tenemos incluso el fruto del Edén, ¿no?, de ese famoso juego de Assassin's Creed, y que vamos a poder descubrir, ¿no?, poco a poco, pues como tú bien dices, a lo largo de estos programas, pues oye, que se aprende, que todo nos enseña, y lo que se esconde también dentro de cada uno de esos mensajes, de esos videojuegos. Y bueno, series, algo tan fenomenal o tan de moda, ¿no?, tan en boga como estamos ahora, de Young Pop o New Pop, ¿no?, también otra serie que viene a mostrar pues esa otra cara, incluso de lo que estamos hablando ahora, del Papa, ¿no?, mostrando ese Jude Love, en esa serie de Sorrentino, donde viene a demostrarnos cómo sería un Papa joven, porque ahora tenemos un nuevo Papa, que también le dedicaremos un programa a él, pero es cierto que es algo que siempre nos hemos preguntado. ¿Tú por qué crees que se elige un Papa siempre con una cierta edad, José Antonio? Bueno, principalmente porque para ser ordenado cardenal tiene que pasar por un proceso que es largo, es arduo. Prácticamente ellos siempre están estudiando, desde que salen, ¿no?, del seminario, se ordenan padres, ya llegan a una edad alta, salen, y por tanto este proceso para llegar a cardenal se lo tienen que trabajar en el fondo, tienen que hacer sus misiones. Entonces, claro, es difícil encontrar un cardenal joven,
y ya de por sí la sabiduría también. Pero es que también hasta tienen un tope de edad, no pueden llegar a los 88 años, creo que era, ¿no? Claro. Para ser ordenado papa, es obvio, ¿no? También, no puede llegar a una edad tan alta. Pero es curioso, sí, porque este proceso es el proceso de la sabiduría, del aprendizaje, lo que el tiempo nos ha dado, ¿no? Porque nosotros encontramos un papa con 22 años, que fue el más joven, y fue el más nefasto de la historia, por algo será. Ese exceso de poder, ¿no? Ese tiempo en esos niveles, pues vamos a hablar también de esos orígenes, de esos papas que han ido construyendo la historia que a día de hoy nos precede. Son muchos, creo que son 166, bueno, 166 dijo el propio Nostradamus, ¿no? Sí, no, había más, creo que 266, y vemos como los números pues son abismales, ¿no? Esto demuestra, es lo único, o de lo único que se ha conservado 2 milenios más tarde, tal cual se hacía hace 2000 años, José Antonio. Pero es que además coincide prácticamente a partir del siglo XI, se empieza a reestructurar la elección papal tal cual como la conocemos, y hasta ahora prácticamente no ha cambiado nada. El secretismo, el cónclave, todos estos datos que iremos dando en diversos programas. Es súper interesante. Pero interesante todavía más, yo creo que para poder hablar todo esto y que los espectadores se localicen un poco, ¿no? Porque todos sabemos quién es el Papa, pero ¿cómo se ha alcanzado la figura del Papa, José Antonio? Es decir, ¿de dónde procede este concepto del papado? Hay que partir de la figura clave, ¿no? ¿Tú sabes quién es la figura clave en todo esto? Bueno, siempre el fundador de esta iglesia, que fue San Pedro. San Pedro, que no sé si nuestros propios espectadores lo saben, San Pedro, su nombre no era Pedro, era Simón, ¿no? Pero fue el propio Cristo el que le pondrá ese apodo, ¿no? Ese concepto de Petrus. ¿Y por qué Petrus? Porque él mismo dirá que será la primera piedra en la que crecerá o se forjará esa nueva iglesia en la que él tiene pensado pues levantar, erigir, y que se basa o que debe conservar gran parte de sus enseñanzas. Entonces, a partir de esa figura, de ese San Pedro, donde todo irá creciendo, ¿no? Será el primer gran, vamos a decir, el primer gran bastión, el primer gran papa que traerá consigo, pues no solamente el divulgar, el dar a conocer, pues esa palabra de Cristo, esas enseñanzas tan importantes del Maestro, sino el fundar, pues lo que todos a día de hoy conocemos como la Iglesia. Y también sabrás por qué está San Pedro, por qué se llama San Pedro de Roma del Vaticano, sí, ¿no? Y además recientemente viniendo de allí. Lo sé, además me lo explicaste tú, lo había visto en varias películas, lo había leído, pero tú me refrescaste la historia. Y claro, lo aprendí porque estuve en el Monte Vaticano, que fue en el Monte Vaticano donde comienza la historia prácticamente de la iglesia, del cristianismo, y cuando Pedro fonda ahí su iglesia, que fue con su muerte. Su propia muerte. Todo al fin y al cabo en el cristianismo tiene una base propia, que es la muerte, pero después el triunfo sobre la muerte. Y San Pedro también lo logra. Hay que partir de un momento, la figura, para la parte yo creo que interesante que tiene el cristianismo, o el éxito del cristianismo reside en el concepto de la verosimilitud. Es decir, que tú puedas verte, vamos a decir, reflejado en las personas que componen esta historia. Y eso ocurre con los apóstoles. Fíjate lo que hace Pedro en el momento en el que comienza la persecución a Cristo. Pedro, que aparentemente dicen alguna de las escrituras, que llega a defender tanto a Cristo en ese monte de los olivos que corta la oreja a uno de aquellos que vienen a apresarlo, ¿no? Y el propio Cristo pues directamente la coge del suelo y se la vuelve a adherir, ¿no? Diciendo que la violencia no, y que esto es lo que tiene que cumplirse en las escrituras. Pues Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿no? Antes de que cante el gallo, y la última la hace incluso frente a él. El terror que podemos sentir tanto tú como yo, José Antonio, en una situación de persecución, de miedo, y en la que la muerte pues te está respirando en la nuca. Y sin embargo, a partir de ese gran fenómeno, ¿no? Que será Pentecostés, todos los apóstoles se verán insuflados de esa energía, de esa fuerza para poder divulgar y llevar la palabra de Dios y del propio Jesucristo por el mundo entero. Y es ahí cuando San Pedro comenzará sus peregrinaciones, que la llevarán a Roma. Hay un libro, que ya no sé si recuerdas que hablamos, un libro que se llama El juicio del pescador, que es súper interesante, de César Vidal, que nos cuenta cómo fue el juicio del propio Pedro, ¿no? Y es muy interesante porque se ve como en esa persecución que Nerón hacen a los propios cristianos, cómo llegan a intentar buscar una excusa para justiciar a una persona, porque a los cristianos no se les perseguían simplemente por ser cristianos. Algunos dicen, no, es que ellos rechazaban el carácter politeísta, cierto, pero también hay otra base en todo eso. No querían rendir cultos al emperador. Por tanto, para Nerón, que fue el famoso emperador que llegó a incendiar Roma, ¿no? Dicen las crónicas, veían a los cristianos como un problema. ¿Por qué? Porque no pagaban el culto al emperador. Y además hay una cosa que he aprendido en este viaje de Roma,
casualmente, que Nerón era un tirano que derrochaba en cosas como construir un coloso, justamente, su palacio colosal, su palacio de oro, en el que todo el dinero de las arcas iba destinado a ese palacio de oro donde él residía. Y un coloso más grande que el coloso de Rodas, porque Roma tenía que ser más magnífica que ninguna ciudad del mundo, construir donde está el Coliseo, el coloso de Roma, que no lo llegó a construir porque no, al final el pueblo iba hacia él. Entonces, claro, esta es la cara B de la historia, precisamente. Como él era el emperador y el pueblo le empezó a rechinar todo el gasto que tenía, empezó a atacar a los cristianos, culpándolos, porque ellos eran los culpables de lo que estaba pasando con Roma. Él quemó Roma porque quería limpiar Roma de los cristianos, y entonces ahí empezó esta persecución contra los cristianos, y ahí es cuando empezó el ajusticiamiento contra los cristianos. Es evidente eso que tú has dicho, esa historia del coloso. A día de hoy podemos decir, oye, ¿por qué el circo de Roma tiene el nombre, o anfiteatro, por qué tiene el nombre de Coloseo, Coloso? ¿Por qué es el Coliseo? Pues por esa idea, ¿no? Porque fue en el espacio en el que el famoso Nerón iba a levantar ese coloso, que finalmente se convierte pues, en ese anfiteatro, que es el ofrecimiento que recibe el pueblo de Roma después del mal gobierno que hace Nerón. Se destruye el palacio de Nerón, el oro se revierte en dinero, en monedas para el pueblo, y se hace esa ofrenda al pueblo, para que tenga algo que entretenerse. De hecho, bueno, fue pan y circo. Pan y circo. Viene esta frase de ahí, ¿no? Tenían que distraer al pueblo de alguna manera y crearon este circo gigante, este teatro gigante, este escenario colosal. Literalmente, que no es el anfiteatro, no es el Coliseo. Realmente a los romanos les choca mucho porque es anfiteatro, ¿no? Es un anfiteatro. No es el Coliseo es el nombre coloquial que se le ha dado, que ya se le ha quedado. Y ofrecía, y además fue durante prácticamente un año, todos los días había espectáculos para el pueblo, y gratis. Bueno, y parte de esos espectáculos sabemos cuál era, ¿no? Esas matanzas de cristianos impulsadas anteriormente con el propio Nerón. Y será ahí en el que el propio Pedro, estando en Roma, algunos, bueno, de San Pietro in Víncola también la conocen, ¿no? Claro. Aún se guardan sus cadenas, de las que también hablaremos en próximos programas, porque también la propia Roma es un lugar de peregrinación a partir de San Pedro. Llegará a escaparse de esa prisión de Nerón, pero finalmente él mismo volverá a entregarse y será ajusticiado y crucificado. ¿Dónde, José Antonio? En el Monte Vaticano, y además de una manera muy especial, no tal cual lo hizo Jesucristo, lo hicieron con Jesucristo, lo pusieron boca abajo. Él mismo no quería enterrarse, o quería ser ajusticiado como lo había sido el propio Jesús, ¿no? Entonces pide esa cruz invertida, que es donde finalmente pues su cuerpo, hay que partir de que el Monte Vaticano era un espacio pues básicamente apartado, ¿no? Un poco alejado de la ciudad de Roma, y que donde los cuerpos básicamente se enterraban en el entorno. ¿Qué ocurrirá? Que cuando se produzca el triunfo del cristianismo a partir del siglo IV, sabemos que existían las famosas catacumbas, que creo que también ha estado en algunas. Están en algunas catacumbas, la verdad que sí. Además, las catacumbas del Vaticano, donde los arqueólogos del Vaticano siguen excavando y siguen sacando historias, y hay basílicas papales bajo tierra. Impresionante. Hemos visto basílicas de algunos enterramientos de muchos papas, que bajo tierra hay una especie de iglesia donde están papas enterrados. La iglesia B, ¿no? El Vaticano B, es decir, esa iglesia subterránea que no queda a simple vista. De hecho, bueno, es 30 kilómetros creo que me dijiste, ¿no, José Antonio? Sí, sí, está bastante alejado está a las afueras de Roma. Hay 30 kilómetros de galerías, y eso es terreno del Vaticano, eso sigue siendo territorio extranjero en Roma. Otro tema a tratar perfectamente, que podría llevarnos aquí pues un programa completo, ¿no? Pues uno de los elementos principales de esas catacumbas, de esos lugares donde los cristianos recibían culto o practicaban el culto cristiano a escondidas de esa persecución, pues uno de los elementos fundamentales era el propio cuerpo de San Pedro, ¿no? Entonces, a partir del triunfo del cristianismo, como ya mencionamos, en ese siglo IV, es cuando se pone en pie esa basílica, que a día de hoy pues yo creo que es uno de los emblemas de nuestra historia, sin duda alguna. Literalmente de la iglesia, desde luego. Y me encanta destacar porque Roma estaba rodeada de siete colinas. Y esta era una de las colinas que rodeaba Roma. Pero es que si tú ahora mismo vas al Vaticano no ves ninguna colina, no ves ningún monte vaticano, porque se ha ido allanando el terreno y construyendo alrededor una iglesia tan potente que es que no está en un monte, es que tú lo que ves es la cúpula del Vaticano. Esa cúpula de Miguel Ángel, que yo creo que es también el corazón, ¿no? Es como el faro de todos los cristianos que dirigen sus miradas pues, a ese punto fundamental del cristianismo, que tiene un lugar célebre, ¿no? Que esa plaza del Vaticano tiene un obelisco,
Y fue ahí justamente donde dice que fue donde fue San Pedro crucificado. Es el punto de partida, yo creo, que de todo el cristianismo, porque a partir de ahí, ¿no?, de ese corazón de Roma, de esa capital del imperio, se expande. ¿Y llega hacia dónde? Pues evidentemente hacia todos los rincones del imperio, incluyendo lugares como España, ¿no?, donde el cristianismo pues queda prácticamente yo creo que muy interiorizado gracias a ese sincretismo que tiene con la religión. Bueno, José Antonio, yo creo que un punto fundamental también que debemos tratar es que a partir de ese siglo IV, porque sabemos que hay papas desde antes, ¿verdad? Tú has hablado de las catacumbas. Claro. Hay papas desde anteriormente a Supuestamente ese momento. San Pedro es el primer papa y a partir de ahí todos los obispos, se le llamaban obispos, son considerados papas, desde luego. Y ahí hay un periodo oscuro, vamos a decir, ¿no? En todos los periodos históricos hay un periodo oscuro en el que realmente no se sabe quiénes son esos papas que dan, o gran parte de esos nombres que acaban tomando el relevo de San Pedro. Pero es a partir de ese siglo IV y de Constantino, de ese sueño místico, del que también contaremos, pues que verá el triunfo pues, de sus tropas a partir del emblema de la cruz, cuando volveremos a adquirir el carácter de papa. Como tú bien dices, ya no son obispos, ahora surge el carácter de papa porque papa viene de pontífice maximum y era el máximo nivel que había sacerdotal en Roma. Por tanto, parte de las tradiciones que tenemos a día de hoy son romanas. Sabrás algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el sacerdocio, ¿no? ese celibato, pues ese tipo de elementos las leyes romanas, bueno, claro, que van surgiendo, José Antonio, y que van marcando un poco pues, la idiosincrasia del día presente. Y bueno, van surgiendo papas interesantes, y a mí me gustaría que tú me contaras algunos de ellos sobre el periodo medieval, por ejemplo, José Antonio. ¿Tú qué papas destacarías? A ver. Bueno, tenemos a Clemente IV, tenemos bastante. Hubo varias gulas que regularon mucho el tema de la elección del Papa, lo que es ahora un cónclave, aunque yo creo que eso lo podemos dejar más adelante. Clemente X, Nicolás II, que fueron importantes en el tema de el cambio que hay en la Iglesia. Y sí hay un detalle muy interesante, que es lo que tú dices, la época oscura, porque el pueblo podía elegir el Papa. Wow. El pueblo, en asamblea, junto con los eclesiásticos, podían elegir, porque además los cónclaves, no existía la palabra cónclave. La elección del Papa, cuando fallecía un Papa, era en el lugar donde vivía el Papa, porque la sede papal no ha estado siempre en Roma. En Roma. Ha estado en varios sitios, estuvo en Lyon, estuvo en Aviñón, estuvo sí, en varios sitios. Entonces ahí es donde se elegía el Papa y el propio pueblo en asamblea podía elegir al Papa. Pero es lo que tú dices, el celibato tampoco estaba establecido. Había papas que tenían hijos, eran descendientes. Y estos también han sido papas en muchos casos. O sea, muchos papas han intentado que sus hijos sigan con su reino. Por lo tanto, por eso yo decía que había hasta reinados de papas, porque ellos mandaban. Qué curioso ese detalle, es decir, papados hereditarios, ¿no? Como auténticos reyes, como tú bien dices, dinastías de papas. Ha habido dinastías de papas, como la dinastía Borgia, que no han sido ellos hijos, pero sí un tío y un sobrino han establecido prácticamente un imperio. Ese papa que yo creo que al fin y al cabo, bueno, hay papas que son fundamentales, ¿no? Que han ido los famosos papas de Aviñón, el Papa Luna, que también lo tenemos aquí en el territorio. Claro. Y uno que es muy interesante es ese papa que tú estás mencionando, Alejandro VI. Ese Papa Borgia, ese Papa Borgia, que Rodrigo, por nombre, que yo creo que incluso los italianos dicen que fue el que introdujo la mafia en Italia. José Antonio, no sé si tú conocías ese pasaje. Le conocía porque además siempre se ha achacado que la mafia italiana provenía de España, porque España, bueno, tenía... Siempre nos cae a nosotros encima esos mitos, ¿eh? Nunca se nos queda, y además cuando en España estaba la Inquisición y apareció la Garduña, su brazo, vamos a decir, mafioso, es cuando aparece la mafia en Italia. Y es lo que tú dices, lo introduce este papa español, y entonces siempre se ha dicho que la mafia italiana era española. Pero claro, esos territorios italianos eran nuestros, eran españoles. Y si encima tenemos un papa español que controla la Iglesia y que tenía un poder impresionante, es que tenía poder sobre el ejército y sobre toda la milicia de la zona. Por lo tanto, imagínate, ¿no? La mafia que actuaba bajo el poder del Papa. Sin poder actuar oficialmente, pero sí de manera oficiosa en los bajos fondos de Italia. Bueno, es fundamental que la gente entienda, claro, porque la gente te estará escuchando ahora, José Antonio, y dirá, un Papa con ejércitos. Es que, por supuesto, el Papa, durante mucho tiempo, como figura de Estado que era, como otro gran rey, y además el rey fundamental, porque lo que dictaba
iba a misa, como se suele decir, ¿no?, en ese famoso dicho, llegó a extender sus dominios en aquellos territorios que le hacían frente, y hubo papas muy interesantes, del que también hablaremos ahora, como Julio II, pero también ese papa español, ese Rodrigo Borgia, ese Alejandro VI, que, bueno, tendrá hijos. Vamos a hablar también del famoso César Borgia, capitán de los ejércitos vaticanos. Claro, es que de nuevo español. Su propio hijo era el capitán del ejército vaticano. Le costó, ¿eh? César, el padre no quería que siguiera esa trayectoria militar, pero es que el instinto que tiene César era ese, ¿no? Y la famosa obra de Maquiavelo, El Príncipe. Y dice, además tenemos la analogía de Julio César y Brutus, tenemos también esta analogía en este caso. También. Pues Maquiavelo utiliza de inspiración la figura del propio Fernando el Católico y de César Borgia, por el carácter que tenía a la hora de estrategia militar, de ese concepto tan avanzado, y es el hijo del Papa. Y no solamente eso, sino que dice la leyenda negra, que siempre España ha estado impregnado también de ese concepto, que el propio Rodrigo se acostaba con su hija Lucrecia. Fíjate la idea, el concepto que estamos hablando. ¿Y por qué la mafia? Porque él sabía muy bien lo que tenía que hacer, tenía que eliminar la familia italiana opositora, tenía que crear vínculos con la otra familia que le venía bien, e incluso dice que una de las cosas principales, sabemos que al Papa le besan en el anillo. Una de las causas que dicen que el promotor o el inspirador de ese elemento es que el Papa Alejandro fue envenenado. Por tanto, dice que en ese anillo le pusieron cicuta en otro de los cardenales y acabó con la vida del propio Alejandro VI. A partir de entonces, la comida es probada, o era probada hasta hace muy poco, por los chambelán, ¿no?, los camarlengos del Papa, para asegurarse que no hubiese veneno en esos platos. Por tanto, vemos ahí ese concepto que yo creo que fue un papa fundamental, nos vino muy bien para España, hay que decirlo todo, en ese tratado de Tordesillas facilitó esa división del mundo y evidentemente no fue barato, pero contribuyó a que los reyes católicos se hubieran beneficiado y, por supuesto, en el descubrimiento del Nuevo Mundo, pues Colón tuviera una mayor facilidad, ¿no? Pues también se lo debemos a Alejandro VI. Y otro interesante es el famoso Julio II. No sé si hayas visto en Roma algo que haya hecho Julio. Bueno, no has podido verlo, en este caso porque había cónclave. Claro, es que he tenido problemas, que no he podido entrar en la Capilla Sixtina, no he podido acceder al Vaticano porque era imposible. Necesitabas acreditación, pero eso claro, vamos a hablarlo en el próximo programa. Toda la vorágine. Vamos a hablarlo porque es curioso cómo se cierra todo, se paraliza Roma. Sí, cómo cambia, sí. Cómo cambia una ciudad. Bueno, pues Julio II, ese papa también fue el promotor, también papa, dicen que es el papa guerrero, se enfrentó a diferentes territorios, ¿no? Y uno de los encargos que hace a ese famoso Miguel Ángel será el de la Capilla Sixtina, lugar que a día de hoy acoge a ese cónclave tan fundamental, tan histórico y que ha superado los márgenes del tiempo. Y no sé si has visto en Roma otra cosa, José Antonio, la presencia de un escudo con 3 avispas. Sí, señor, de una de las familias más poderosas de Roma. ¿Cuál es? Cuéntanos. Ay, no me acuerdo ahora. La familia Barberini. Barberini, efectivamente. El Papa Urbano VIII, Papa al que se le debe gran parte de la presencia o vamos a decir, de la piel que tiene la Roma actual. Él manda a hacer la famosa Piazza Navona. Efectivamente. Manda a colocar varias fuentes, le ha traído de obeliscos, de ese elemento triunfal del mundo egipcio, ¿no?, a la propia Roma, tanto que el que tenemos a día de hoy en la Piazza Navona, o también en la propia Plaza de San Pedro, es petición del propio Urbano VIII, ¿no? Y otra cosa que hace es hacer o encargar esos 2 brazos que tiene el Vaticano, cuando llegan, ¿no?, con esa obra de Bernini arquitectónica, que no deja de ser un elemento de abrazar a los fieles que llegan en peregrinación y que encuentran en San Pedro, pues la cúpula, o vamos a decir el punto básico, o el punto clave, para recibir o ser acogidos por la Iglesia Madre. Por tanto, bueno, podríamos hablar de muchos papas, pero los dejaremos para el próximo programa para hablar de papas más contemporáneos, que creo que es lo que tocará, ¿no?, porque creo que tenemos noticias. Claro, tenemos que hablar y, sobre todo, ¿qué será el futuro del Vaticano? ¿Tendrá un futuro próximo? ¿Se acabará? Pues de eso que quería hablarte, de los misterios del Vaticano. ¿Tú conoces el pasaje de una señora o señor llamado Juan o Juana? Sí, señor. Y además, ¿qué me puedes contar de eso, Antonio? Hablamos de la papisa Juana, que fue una historia que además está hecha en película, y es muy curioso, porque se habla mucho de la papisa, y se habla como mito, se habla como leyenda, pero siempre decimos que detrás de una leyenda siempre hay una realidad, y quizás pudo ser posible. Hablamos de una mujer que se infiltró como sacerdote, ocultando sus dotes de mujer, sus atributos, y se fue infiltrando en la iglesia hasta que llegó a ser elegida papa. ¿Mujer papa? Una mujer papa. Dice la leyenda, porque todo
no deja de ser leyenda, aunque hay documentaciones, es que hay documentaciones, hay grabados, que prácticamente lo documentan, ¿no? También ha habido muchas historias, muchos libros que se han quemado por culpa de esto, y ahora contaré por qué. Pero dice que sufrió el Papa, tenía dolores abdominales, iba montando a caballo en una plaza, dio a luz. Milagro, un Papa que dio a luz. Claro, dio a luz. Aquí descubrieron que era una mujer y que encima estaba embarazada. Es decir, que tenía, claro, tú estás diciendo que había papas que tenían matrimonio. Por tanto, es posible que esta papisa tuviese relaciones con algunos de los cardenales que forman parte de esos séquitos. Efectivamente, y eso se supone que es lo que pasó. Entonces se descubrió en este punto porque dio a luz en plena plaza y montando a caballo. Bueno, y a día de hoy hay una tradición, ¿no?, que yo no sé, creo que a día de hoy ya no se practica, ¿no? Esperemos, ¿no? Porque sería... Creo que los espectadores les van a asombrar. ¿Las sabes? Cuéntalas, José Antonio. Yo la sé, sí. Había una silla en el que tenía un agujero donde el Papa se sentaba con sus partes al aire. Bueno, él iba con su túnica, pero el camarlengo era el que tenía que revisar si tenía sus partes. Bueno, y además se dice literalmente que tenía que decir que estaban dos y que estaban bien puestas. Y estaban bien puestos. Fíjate, sí, hasta qué nivel. Por tanto, si hemos llegado a eso, algo lo tuvo que propiciar, ¿no? No es una leyenda. Pues cierto, sí. De hecho, como suele pasar en la historia, cuando algo marca un punto negro en la historia se intenta tapar, se intenta ocultar, y por eso no hay documentación de esta papisa Juana, porque dice que todos los archivos se quemaron, se destruyeron, se borró su nombre, se borraron todos los archivos y se intentó ocultar la historia de esta papisa. Históricamente hay un vacío, vamos a decir, entre papas y papas que puede encajar, porque en un papa no puede estar 60 años, porque obviamente si es elegido con 40 no va a llegar a 100 años. Entonces hubo un intento de prolongar la vida de dos papas para que se entrecruzaran, pero son dos papas muy longevos que no concuerdan. No concuerda que uno que entre con 70 años dure 30 años. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces parece que históricamente se ha confirmado que esta papisa existiera. Qué curioso. Pero la propia Iglesia borró todos los archivos, lo intentó eliminar todo. Pero tú sabes lo que ocurre cuando se intenta ocultar algo, ¿no? Que el pueblo mantiene viva esa leyenda. La fuente oral no se puede silenciar. Y se han mantenido grabados, imágenes que se pueden encontrar buscándolo directamente en internet, aparece que son reales de aquella época. Por algo será, ¿no? Y si hablamos de esta silla con este agujero, es porque algo ocurrió, ¿no?, en la historia, porque aparece en un punto también clave que coincide. Entonces, bueno, vamos a decir... Hay que entender cómo una mujer es capaz de ser aceptada, confundir al resto de todo un cónclave, porque es elegida en cónclave. Es decir, no esta señora es que venga y pida ser papisa, sino que es elegida en un cónclave como papa, confundiendo a todos los presentes como hombres. Es algo inédito, inaudito, y que viene también a mostrarnos pues que en 2000 años pueden ocurrir muchas cosas, ¿no, José Antonio? Claro, incluso puede cambiar la historia. ¿Quién no te dice que en un futuro puedan ser mujeres elegidas? Bueno, eso lo haremos también porque tenemos una película que recientemente toca un tema parecido, pero no queremos hacer spoiler de ningún tipo, por supuesto, eso es algo que no intentamos. Y otra cosa que también forma parte y la gente desconoce dentro del Vaticano son las famosas reliquias que hay en su interior. Hay una muy curiosa, José Antonio, que llega a buscarla hasta el propio Hitler. ¿Sabes cuál es? El Arca de la Alianza, supongo, ¿no? Otra más, todavía más significativa, vinculada con el propio Cristo, que es la lanza de Longinos. Porque la lanza de Longinos, esa pieza tan célebre, tan importante, que Hitler dirá que es un detonante, ¿no?, y una de las piezas místicas a tener en su poder para poder controlar el mundo, pues forma parte del propio conjunto vaticano y está escondida o guardada en uno de los pilares del propio Vaticano. No solamente esa, sino también tenemos los pilares, los propios clavos que Cristo tuvo en la cruz, ¿no?, que fueron descubiertos por Santa Elena. Quiero recordar también que el corazón de San Agustín, algo del que también hablaremos posteriormente, ¿no?, porque creo que ha formado parte o es fundamental en este nuevo papa, los agustinos, y otros elementos que, bueno, hasta el propio paño de la Verónica, paño que daría también mucho para contar. Fíjate la relación que hay con los evangelios apócrifos, que muchas veces cuando hablamos de apócrifos hablamos de algo que parece eliminado de la Iglesia, y vemos con este elemento que no, José Antonio? Claro, es que son elementos que además sirven para reforzar la fe, y las reliquias apoyan a crear grandes iglesias y grandes construcciones, que eso lo vemos a lo largo de la historia. Bueno, yo creo que son tantos los temas que podemos tratar
porque bueno, hay tantos papas en la historia que 265, 266... Claro, ya 266. 266 actualmente, que cada uno de ellos tiene una serie de matices, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de los más contemporáneos. Yo el primero que conocí fue Juan Pablo II, pero Juan Pablo I también aparece, incluso en el mundo cinematográfico, en esa adaptación que hay del propio Padrino 3, ¿no? Sí, además un papa que duró muy poco tiempo. ¿Y por qué? Bueno, de nuevo se banda o se cubre de ese manto vinculado, dice que algunos murió, que cuando murió tenía unos papeles de esa renovación del propio Banco Vaticano, donde pedía la limpieza de esa mafia que todavía pues continuaba, ese, vamos a decir, abuso que tenía la Iglesia y que él quería limpiar y que parece que alguien silenció. En este caso lo relacionó con la familia Corleone. Pero bueno, tampoco vamos a hacer de nuevo spoiler para aquellas personas que deseen verlo. Bueno, yo creo, José Antonio, que hemos hecho un recorrido breve, porque nos podríamos llevar aquí toda la tarde hablando pues, de la historia del papado, de los papas, pero lo que queríamos, ¿no? Yo creo que era traer un poco a colación cómo yo creo que una figura como esta pues, es tan sumamente atractiva. ¿Tú a qué crees que se debe el atractivo del papa? Bueno, principalmente es por el poder y además por el control de la Iglesia, que eso ya de por sí es enigmático, es poderoso. Y después, bueno, es que es una figura que con sus decisiones pueden cambiar ciertas cosas, ciertos aspectos incluso de la vida, ¿no? Y un papa muy reformista ya sabemos que no puede prosperar por el propio interés de la Iglesia. Entonces es una persona que siempre tenemos el foco de mira en él por estas cosas, ¿no? por estas cosas enigmáticas que conlleva la propia Iglesia. La Iglesia en sí es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Y nosotros nos vamos a ir con ese misterio a desentrañar, pero volveremos la semana que viene y traeremos, pues yo creo, la que ha sido la noticia de estos últimos tiempos, que es la figura de un nuevo Papa, León XIV. Pero eso lo dejamos para la semana próxima, en la que seguiremos desentrañando pues esa cara B de la historia, en este caso, dentro del propio Vaticano. Nos vemos la semana que viene.